Muy buenas tardes, les habla María Belén Albuja, en Abogada Inmigrante. Muchas gracias por acompañarme y aquí seguimos en Albújalo, aunque sea sábado, cumpliendo nuestra promesa del 2020. Así que como habíamos quedado, los lunes vamos a presentar un video cortito sobre un tema específico y el viernes o el sábado, dependiendo de cómo nos vaya la semana, vamos a hablar sobre un tema específico, pero un poquito más desarrollado, contestando preguntas y dudas que ustedes nos han mandado durante la semana. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre DACA. Vamos a hablar sobre las preguntas más frecuentes que los jovencitos DACA tienen cuando están casados con ciudadanos americanos o residentes. Así que por favor, ayúdenme a compartir este video. Cuéntenme qué preguntas tiene. Si bien estas preguntas tienen el objetivo de no preocuparnos, sino informarnos, por lo menos quiero darle una idea general para que en base a eso decida si es que es pertinente tener una consulta con un abogado de inmigración. Y de esta manera comenzamos, hablando de casos reales de DACAs, jovencitos que ya no son tan jovencitos y que han decidido unirse por amor con ciudadanos americanos o con residentes legales de los Estados Unidos. Siempre que hablo de ciudadanos americanos, mis hermanos me jalan las orejas diciéndome o recordándome con justa razón que todos los latinos somos ciudadanos americanos, porque América es América del Norte, América Central y América del Sur. Sin embargo, vamos a utilizar este término porque estamos específicamente hablando de jovencitos DACAs que están en Estados Unidos y que se han casado con ciudadanos de este país, que nacieron en este país, que se hicieron ciudadanos tal vez por naturalización o que en este momento están casados con residentes legales. Así que voy a comenzar hablando sobre qué puede hacer un jovencito DACA si es que está casado con un ciudadano americano. Primero, si es que usted es DACA o su hijo es DACA y está casado con un ciudadano de los Estados Unidos, realmente el proceso va a variar dependiendo de cómo entró el jovencito DACA a los Estados Unidos. De manera muy general, si es que el jovencito DACA entró a los Estados Unidos legalmente, su proceso va a fluir un poquito de mejor manera y va a ser más rápido. Cuando hablamos de rapidez, recuerda que en migración no hablamos de un proceso que dura semanas, sino de meses. Ese proceso, si usted es DACA y entró legalmente a los Estados Unidos hace mucho tiempo, seguramente cuando era menor de edad, se llama ajuste de estado migratorio. Y ese proceso dura actualmente entre 6 meses o hasta un año, dependiendo de qué tan rápido está viendo el gobierno. Déjeme decirle algunas cosas prácticas de este proceso. Lo bueno de este proceso se hace en casa, comienza en Estados Unidos y termina con una entrevista en el estado donde usted se encuentre. Si usted está en Colorado, la entrevista se llevará a cabo en Centennial. ¿Qué es lo bueno también de este proceso? Que durante el proceso, durante esos 6 meses de un año, usted va a poder tener un permiso de trabajo, lo cual es algo bastante positivo. Otra cosa positiva de este caso es que aún que digamos que llega la entrevista y alguna cosa no quedó clara o el oficial necesita más información, el oficial lo que va a hacer es enviarle un documento, pedirle un determinado requisito, le va a dar cierto tiempo para que usted conteste, así que en el peor de los casos todavía se puede presentar más documentación para ganar el caso. ¿Qué es lo que pasa en el peor de los casos si su caso es negado? Si su caso es negado, la ventaja de estos casos es que puede apelar. ¿Cuál es la mejor ventaja para los DACA si es que están casados con ciudadanos americanos nacidos en los Estados Unidos y que entraron legalmente a los Estados Unidos? La mejor ventaja es que en un proceso de un año es una muy buena inversión porque terminan siendo residentes. Y si es que están casados con ciudadanos de los Estados Unidos, 3 años más tarde pueden optar por la ciudadanía, por la naturalización. Así que definitivamente, si usted conoce un jovencito DACA, jálele las orejas, es un momento importante en el 2010 para que sea residente y que de una vez invierta no en un permiso de trabajo, sino en su residencia definitiva.
Recuérdele, por favor, al jovencito que tiene que poner en orden para una consulta para ver con más detalle cuáles son las posibilidades en su caso. Necesita tener los impuestos, si es que es posible, de 2019 para ver si necesita algo más. ¿Ok? Así que en general ese es el proceso cuando usted entró legalmente y es un jovencito DACA. Otra recomendación práctica para esos jovencitos es que tengan para el día de la consulta por lo menos las copias de sus aplicaciones de DACA, solamente para confirmar que todo está bien. Perfecto, vamos al segundo grupo. Esos jovencitos DACA que entraron pequeñitos con los papás, que entraron sin documentos y que apenas se acuerdan cómo es que sus papás les pasaron por la frontera, tal vez con la ayuda de algún amigo o contrataron a alguna persona. Esos jovencitos DACA que actualmente están casados con ciudadanos americanos y que entraron sin documentos, pueden tener también la posibilidad de residencia. ¿Ok? La posibilidad de residencia de manera muy general va a ser la siguiente. Primero, se va a aplicar un caso que se llama proceso consular. El caso va a ser mucho más largo, pero no imposible, vale la pena. La inversión realmente vale la pena porque termina con una residencia, pero el proceso es distinto. Comienza en Estados Unidos y termina, si usted es de México, en Ciudad Juárez, si usted es de El Salvador, en San Salvador, y así sucesivamente. Termina fuera de los Estados Unidos, en el país de origen del jovencito DACA. Nos da mucho miedo salir a esas entrevistas y la gente tiene razón. Y por eso hay que trabajar en conjunto para ir despacio, porque este proceso es un poquito más lento, puede ser de 1 año y medio. Y es muy, muy necesario que se vea de manera muy, muy cercana y se asegure que el momento que salga la persona no tenga problemas cuando esté fuera de los Estados Unidos. Este proceso, de manera muy general, tiene 3 partes. Una, la petición del ciudadano americano hacia el jovencito DACA, que es el esposo o la esposa. Esta petición confirma que son realmente una pareja y que se han casado de buena fe. La segunda parte dependerá de la edad del jovencito DACA. Si es que el jovencito DACA resulta que nunca tuvo lo que se llama una acumulación de presencia sin documentos, el proceso va a durar menos tiempo. ¿Por qué eso es tan importante? Porque resulta que cuando cumplimos 18 años comenzamos a acumular presencia sin documentos en los Estados Unidos. Y esa presencia sin documentos, si es que es mayor de 1 año en esos procesos, va a requerir un perdón legal, un perdón migratorio. El perdón migratorio es perfectamente manejable, pero hace que su proceso sea más largo. Si por el contrario usted es un jovencito DACA que cuando aplicó para DACA era menor de edad y siempre ha estado amparado por DACA, incluso después de que cumplió los 18 años, lo bueno del asunto es que su proceso va a ser un poquito más sencillo y no va a necesitar un perdón migratorio. Y por eso realmente hace el caso mucho más barato, que es importante, y también mucho menos complejo. Pero se tiene que asegurar bien los tiempos, las fechas y ver realmente que la persona no acumuló presencia sin documentos. ¿Para qué? Para evitar problemas cuando salga del país. La segunda parte de este proceso consular, de una manera muy resumida, va a hacer que usted se va a preparar para una entrevista fuera del país donde va a presentar todos los documentos financieros, su examen médico y también todos los documentos relacionados a la confirmación de que usted merece el beneficio. El objetivo es que sea residente y que si está casado con un ciudadano americano, regrese más o menos en 2 semanas para lograr en el futuro su ciudadanía o su naturalización, porque si está casado con un ciudadano americano y logra la residencia de esta manera, 3 años más tarde va a poder aplicar para lo que se llama la ciudadanía o naturalización en los Estados Unidos. Y ahora vamos a hablar de cuál es el proceso cuando usted es DACA y resulta que está casado y su esposo o su esposa es residente legal. Pero antes de eso, déjenme saludar un poquito a las personas que nos están acompañando. Corazón de Niño siempre está pendiente. Iván, muchos saludos. Pablo, le mando muchos saludos.
¿Qué estamos haciendo el sábado en la oficina? Pues cumpliendo nuestra promesa. No pudimos hacer el Facebook Live el viernes porque hemos estado encantados trabajando con muchos clientes. Estamos el sábado para atenderles en este Facebook Live para hablar de preguntas frecuentes que les puedan ayudar a los jovencitos DACA que están casados con ciudadanos o residentes. Gracias por los corazoncitos. Gracias a Amelia que se acaba de unir con nosotros. A George que es maravilloso con su familia y con su esposa. Siempre están pendientes. De esa manera nos permiten entusiasmarnos más y promover estos Facebook Live. El próximo lunes vamos a estar hablando de nuevo 7 minutitos de información responsable sobre exactamente otro tema sobre DACA, y el viernes de esta semana que viene sí voy a estar pase lo que pase a las 7:30 de la mañana atendiendo preguntas en vivo. Así que pase la voz. Vamos al segundo grupo de los jovencitos DACA que están casados con residentes legales. Los jovencitos DACA que están casados con residentes legales tienen también la opción de ser residentes. Déjenme decirle totalmente, no espere a que su esposo sea ciudadano. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Déjeme decirle de nuevo, no espere a que su esposo sea ciudadano. Estoy hablándole como inmigrante y después le voy a hablar como abogada. Como inmigrante sé que todos tenemos las mejores intenciones del mundo, pero en la práctica veo a menudo que mis amigos residentes se toman varios meses y años hasta finalmente hacer la ciudadanía. ¿No debería ser así? Totalmente de acuerdo. ¿Deberían ponerle prioridad? Totalmente de acuerdo. Pero la vida real es la vida real y muchos de mis clientes le dicen a su esposo o esposa con muy buenas intenciones que le van a mandar los documentos cuando sean ciudadanos americanos. Y mientras tanto ha pasado 1 año, 2, 3 y no han mandado la petición. Primer tip práctico, mande la petición a favor de su esposo o su esposa, si en este caso es DACA, lo más pronto posible y como residente legal. Quiero creer en usted y quiero saber que en el 2020 usted va a aplicar a su ciudadanía, pero por si acaso comienza la petición lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque tenemos que ser realistas. Las peticiones de ciudadanía pueden llegar a durar alrededor de 1 año en proceso y quiero que ya el caso a favor de su esposo o su esposa ya esté en proceso. No pierda tiempo. El tiempo es un recurso que realmente no regresa a nuestras vidas, así que haga esto lo más pronto posible. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos casados con residentes legales? Nuestros casos se llaman proceso consular y van a terminar fuera de los Estados Unidos. Eso significa que si ya estamos hablando de personas adultas, es muy posible que la segunda parte del proceso sea un perdón provisional. Si usted es DACA y resulta que acumuló más de 1 año de presencia sin documentos cuando cumplió los 18 años y antes de aplicar para DACA, seguramente lo que va a ocurrir es que usted va a necesitar un perdón migratorio. Ese perdón migratorio va a ser la segunda parte de su proceso y se demora, es demoroso, ¿no es cierto, George? Y en la espera es mucho mejor hacerlo lo más pronto posible porque los tiempos de estos procesos son largos y luego terminamos esperando 1 año y medio, 2 años y medio. Así que comiéncelo lo más pronto posible. La primera parte es la petición, la segunda parte posiblemente, dependiendo de la acumulación de días de presencia sin documentos, es alrededor de 1 año. Y después la última parte es la parte que todos tenemos miedo, pero que se puede hacer si se hace con el debido cuidado. La última parte es la entrevista en Ciudad Juárez, en San Salvador, tal vez en Lima, en el país de donde usted sea. En esa parte lo que le va a importar al gobierno es que usted presente los documentos financieros, el examen médico, las huellas y finalmente la entrevista para confirmar que usted es y debería ser residente de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa con este grupo de personas? Los residentes legales que tienen esposos DACA o que entraron legalmente y que entraron sin documentos, ¿cuál es la diferencia? Debido a que estamos hablando de residentes legales, no hay diferencia. Realmente
ellos van a tener que hacer, todos ellos, independientemente de cómo entraron, van a tener que hacer este viaje, este proceso un poquito más largo, bueno, si es un poco más largo, un año más tal vez comparado a los ciudadanos, y van a terminar fuera del país. ¿Qué es lo importante si es que su esposo o su esposa se hace ciudadano, digamos, durante el proceso? Si es que su esposo se hace ciudadano naturalizado durante el proceso, lo que gana es más tiempo, no necesita volver a aplicar una petición, sino simplemente se confirma al gobierno de los Estados Unidos que usted es ciudadano de los Estados Unidos y que ahora su esposo merece un tratamiento un poquito más prioritario, ¿ok? Entonces, proceso consular. Hemos hablado sobre si es DACA y el esposo ciudadano americano, entró legalmente, entró sin documentos. Después hablamos de las personas que son DACAs, que están casadas con residentes legales. Hablemos en el tercer momento sobre esos matrimonios que son ciudadanos y que son residentes y que lamentablemente no les está yendo bien. El matrimonio de por sí es difícil y cuando se trata de inmigración, si una persona o un inmigrante se casa con un ciudadano o residente legal y resulta que simplemente el matrimonio no funciona, realmente no hay mucho que hacer al respecto. Pero resulta que a veces podemos rescatar algunos casos. ¿Cuándo podemos rescatar algunos casos? Primero, obviamente, el matrimonio tiene que ser real. ¿Qué es un matrimonio real? Un matrimonio con las mejores intenciones de que funcione. Un matrimonio de dos personas enamoradas. Un matrimonio que tiene un compromiso en un momento de estar con la otra persona toda la vida. Claro, muchas cosas pueden cambiar. Pero legalmente, cuando comienzan los matrimonios a no funcionar, migración tiene unos casos muy especiales que se llaman VAWAs. Si es que su matrimonio no está funcionando, realmente no tiene un caso VAWA. Si su matrimonio no está funcionando, pero usted sospecha de que realmente usted es víctima de algún tipo de abuso, sea financiero, sea psicológico, sea incluso físico, es posible que tengamos casos VAWA. Y ahí vale la pena comenzar ciertas terapias o asistir a ciertas clínicas para primero la persona el inmigrante sentirse más seguro y finalmente ir a una consulta. No me voy a detener hablando sobre el asunto, pero quiero dejarle esa pista en el aire porque todos conocemos lamentablemente matrimonios de amigos que no están funcionando y si simplemente no funciona porque la vida es así, no ha pasado nada a nivel migratorio. Pero si hay sospechas de abuso, si hay sospechas de humillación, es posible que el inmigrante o la inmigrante tenga alguna otra opción migratoria. Ok, finalmente, antes de terminar este pequeño Facebook Live, déjenme revisar un ratito. Gracias por estar con nosotros. Déjenme terminar esto recordándole en resumen lo que hablamos hoy. Si usted es DACA y su esposo es ciudadano americano, ya no tiene que esperar. Aproveche y aplique su residencia lo más pronto posible. Si usted es DACA y entró sin documentos, sí, el trámite es un poquito más largo, pero es perfectamente posible. Se llama proceso consular, termina fuera del país. Si usted es DACA y resulta que está casado con un residente legal, por favor, aplique al proceso. Se llama proceso consular. Comienza con la petición de su esposo o esposa frente a los Estados Unidos y se va desarrollando hasta terminar con una cita en el exterior. No le tenga miedo a las citas del exterior. Primero, son pausadas, no va a salir mañana. Y segundo, porque sí se puede revisar todo para tener una mayor seguridad en el momento de salir. ¿Ok? ¿Qué es lo que más necesito decirle después de ese resumen? Solo agradecerle, decirle que estamos aquí en Albuja Law para que no nos preocupemos, sino que nos informemos y nos vemos el día lunes con 7 minutitos de información y el día viernes en un Facebook Live en vivo a las 7:30 de la mañana para contestar cualquier pregunta que tenga relación a DACA y cualquier otra pregunta general que usted pueda tener en migración, porque si bien esto no es el equivalente de una consulta legal, sí espero que le dé una información básica para que usted se anime a tener una consulta privada con nosotros o con cualquier otro abogado de inmigración que le va
ayudar de la mejor manera, que es diciéndole la verdad y sabiendo qué tiene que hacer en el futuro. De esta manera me despido el día de hoy, les agradezco muchísimo por su tiempo, disfrute el fin de semana y nos vemos el lunes de nuevo en 7 minutitos de información responsable. Muchas gracias a todos y saludos a Glenwood Spring. Bye bye.